Bienvenidas y bienvenidos al podcast de las flores. Estamos en un nuevo episodio del podcast de las flores. Hemos estado desaparecidas un par de meses o 3 porque hemos estado un poco a tope plantando en el jardín. Ya sabéis que además tenemos una nueva becaria, nos está ayudando, bueno, le llamamos becaria de broma, pero vamos, nos está ayudando muchísimo, está aprendiendo muchísimo y hemos estado con mucho lío haciendo un montón de pruebas con invernadero, sin invernadero, semillas, remojando primero, no, bulbos, tal, o sea que hemos estado a tope. Y creciendo. Hemos crecido la plantilla, como ha dicho Patri, hemos estado creciendo bulbos, en general creciendo, ¿verdad? 18 Sí. plátanos se va... Sí. Bueno, haciendo que crezcan los bulbos, no los Bueno, creces tú. sí, eso. Pero... Siempre me corriges. Pero nada, la buena noticia es que ya es primavera en el hemisferio norte desde hace unos días. ¡Por fin! Por el tiempo que está haciendo de tanto frío en algunas partes. Aquí, por ejemplo, en Madrid está haciendo mucho frío. No lo parece, pero sí, es primavera y esperamos que ya empiece a hacer buen tiempo. Pues sí. Y bueno, ¿qué tenemos en el episodio de hoy? ¿De qué vamos a hablar, Patri? Pues de cosillas que hay que hacer ahora que llega la primavera, como por ejemplo cuidados en el jardín o por ejemplo algunas plantitas de las que podemos plantar ahora, como cosmos o cinias, de las que os hemos hablado alguna vez, pero bueno, os vamos a contar alguna cosilla más. Bueno, las cinias no las habíamos hablado. Es nunca. verdad, las cinias Sí. no, los cosmos sí. Tuvimos un eso episodio solo de cosmos. Eso es, el episodio 4. Vale, pues genial. ¿Qué? ¿Empezamos por los cuidados del jardín en la primavera? A mí me parece bien, yo creo que puede ser muy interesante el tema de los cuidados. Vale, pues nada. ¿Se aplica a jardín o se aplica a quien tenga muchas macetitas y así en Claro. jardineras? Pues también. Eso es. Lo primero es tiempo de limpieza, todo va a comenzar a brotar, todo va a comenzar a florecer. Entonces, para que eso se pueda hacer correctamente y las plantas se desarrollen bien, es el momento de limpiar ramas secas, de las flores marchitas de otras estaciones y prepararlo para que esté todo bien para eso, para ese momento de que van a brotar y van a florecer. Otro consejo es que eliminéis también todas las malas hierbas que hayan ido apareciendo los meses de atrás o las semanas de atrás. ¿Por qué? Porque ahora en primavera van a florecer y si florecen y se esparcen las semillas, se os va a llenar todo el jardín de malas hierbas o toda la jardinera o las macetas. Entonces, si hay malas hierbas, eliminadlas, ya sabes, arrancar. No, si las cortas, vuelven a salir. Eso es. Vale, ahora es el momento de ser inspector gadget. Y me refiero que van a empezar a aparecer las primeras plagas, sobre todo en el jardín. El pulgón ya ha venido a vernos, o sea, la verdad es que no lo echaba de menos del año anterior, pero bueno, siempre vuelve aunque no le llames. Entonces, antes de que se convierta en una plaga y tengas problemas en todas tus plantas, en los árboles, en los arbustos, es mejor ir ahora mismo con cuidado, ir vigilando y observando si ya veis los primeros insectos, las primeras plagas o los primeros signos de hongos y de bacterias. Es el momento de actuar, siempre con insecticidas orgánicos, pero es el momento de actuar. Además, Patri es súper pro en hacer ya el jabón potásico porque siempre, ya te digo, el pulgón siempre viene con nosotras. Y Patria ha aprendido mucho del canal de YouTube La Huertina de Tony. Ahí aprendiste a hacer el jabón potásico, ¿verdad? Sí. Siempre le estoy pidiendo que me haga. Bueno, no hay que abusar de eso porque también puede dañar a las plantas, pero bueno, para combatir las plagas es un buen método. También hay métodos con agua oxigenada. Como digo, La Huertina de Tony tiene varios vídeos en YouTube muy, muy chulos de cómo hacerlo. Y nada, otro de los ejemplos es, por ejemplo, con purín de ortigas, que también funciona bastante bien. Sí, eso lo probamos el año pasado. Guardamos todas las ortigas, porque en el jardín nos salen un montón de ortigas, la verdad, que muchísimas, o sea, se plaga de ortigas, entonces lo hemos probado también.
Vale, ¿qué más? ¿Se te ocurre algo más? Sí, también es importante, si tenéis rosales, podarlos, ya los tengáis en maceta o los tengáis en el jardín. Los tenemos que podar, rosales o demás árboles o arbustos que podamos tener, para que empiecen a brotar con fuerza a partir de ahora. Así que es importante que los podéis. Cada uno tiene sus formas de podar, ya sabéis, alguna vez os hemos contado la de los rosales, por ejemplo. Si queréis de alguno concreto, pues ya sabéis que nos podéis preguntar y con gusto responderemos. Vale, retomando un poco lo que había dicho antes, de que es el momento en que las plantas empiezan en su periodo de máximo apogeo, empiezan a crecer, a brotar. Es importante nutrirlas bien. O sea, con los riegos lo que conseguimos es hidratarlas. Y ahora hay que añadirles comida, como con abonos, y sobre todo con abonos orgánicos. Aquí en 18 pétalos usamos humus de lombriz, pero bueno, también hay muchos otros como estiércol de caballo, estiércol de oveja, o lo que tengáis también a mano. Nosotras lo más fácil es humus de lombriz. Incluso podéis crear vosotros vuestro propio abono con vermicomposteras o con composteras. Bueno, este es otro mundo interesante y muy denso. Podría estar aquí hablando todo el día de eso. Pero bueno, en fin, aportar comida con abonos orgánicos. Y hablabas también del riego, pues como suben las temperaturas, los suelos ahora empiezan a secarse más, los sustratos, así que es importante empezar a regar o aumentar el riego, mejor dicho, aumentar el riego de forma paulatina. Es muy importante no dejar que los sustratos se sequen completamente o las plantas pues lo pasarán mal o morirán, básicamente. Y como os decíamos que hemos entrado, que evidentemente ya lo sabéis, que estamos en primavera, es el mejor momento del año. ¿Por qué? Porque ahora, mientras están empezando a florecer todas las flores de primavera, también podemos comenzar a sembrar nuestras semillas para que en verano tengamos también flores. Así que nosotras os vamos a contar sobre los cosmos y las cinias. Pues cuenta tú de los cosmos, si quieres. Vale, pues mira, en el episodio 4, como os decía, me estoy repitiendo un poco, os hablamos súper extensamente. sí, o detalladamente quería decir, sí, de los cosmos, de esta flor que es súper agradecida, súper fácil de crecer. Y digo fácil porque el tema de los semilleros no es algo tan sencillo y demás, pero el primer año que nosotras plantamos semillas nos creció un pedazo de planta de cosmos que la tiraba el viento, lo tiraba las lluvias en verano, en primavera. Pero la planta siempre resistía. La clave es que no la tiraba, aguantaba contra todo. O sea, no, pero se caía. Lo que pasa que las raíces, o sea, nada se llegaba a romper. Entonces, me acuerdo que venía mi padre a cuidarnos la casa mientras no estábamos en la casa, en vacaciones, y él lo volvía a colocar, lo volvía a reforzar, y eso permitió que cuando volvimos de vacaciones, pues teníamos todos los cosmos en flor, había resistido, o sea que... Nada, es importante saber que es una de las plantas más fáciles de cultivar. Y no solo hemos hablado en el episodio del podcast de las flores, sino que además en el blog de La Tabla, que es un blog... a mí me encanta, es un blog que habla de jardinería, de paisajismo y tiene un artículo que ha publicado muy recientemente sobre el cosmos. Además habla de diferentes especies para que veáis de qué flores estamos hablando si no las conocéis. Además, este blog es completamente recomendable. O sea, esto no es publicidad pagada ni nada. Yo siempre recomiendo las cosas que a mí me puedan, que a mí me gustan y os lo recomiendo porque os puede ser útil y además es muy entretenido. Además, también tiene Instagram y que le podéis seguir. Y nada, allí también, como decir que os profundiza más en esta flor. También los cosmos y las cinias se plantan a la misma vez y de forma muy parecida. Así que vamos también a contaros un poquito de las cinias y después os decimos cómo sembrarla.
Pues las cinias, no sé si las conocéis, yo las he conocido recientemente, hace un par de años o así, no las conocía de antes. Son muy bonitas, tienen una belleza muy exótica, muy peculiar, no es una flor como súper extendida o que haya flores muy parecidas, yo creo que os va a gustar mucho. Y lo bueno es que florece a la vez que las dalias y con ambas flores pues se puede hacer unas composiciones muy bonitas al final del verano. He de decir que, por ejemplo, a mí particularmente no me gustaban. O sea, yo las vi y tienen así como el centro muy diferenciado, luego los pétalos, a mí no me gustaban. Siempre todas las floricultoras animan a plantar esta flor porque es súper agradecida, da muchísimas flores, es fácil de cultivar, además es muy barata de cultivar porque compras semillas y a partir de ahí van floreciendo, pero y eso, a mí no me gustaban los colores. Antes pues había pues en unos fucsias, amarillos o rojos, así colores muy, sí, como muy estridentes. Y gracias a las investigaciones que ha habido, las hibridaciones, a día de hoy conseguimos unas cinias preciosas en colores más pasteles, más salmón, de formas diferentes. O sea que es una flor que yo le he ido cogiendo el gusto poco a poco. Sí, precisamente ahora que hablas de la gran variedad que hay, pues efectivamente el género Cinia, que tiene unos 60 centímetros de altura más o menos, incluye hasta 200 especies de plantas herbáceas, o sea que 22. son muchísimas. Uy, perdón. Joder. Es verdad, eran 22, me he equivocado, son 22, no 200, es cierto. Estaba pensando en 22 y he dicho 200 que en vez de 220 o no sé, pero vamos, sí, efectivamente. Gracias por corregirme. Y bueno, ¿nos cuentas alguna de las especies así como más conocidas? Pues las más famosas, que son las que primero conocí, son por ejemplo Cinia elegans, Cinia grandiflora. Esas son como Sí, las hay más alguna famosas, más, las que más pero se ven. esas son las que nosotras más controlamos. Ujú. Y Y ahora si quieres pues podemos contar cómo lo conseguimos nosotras en el jardín, vamos, con los semilleros. eso es, vale, genial. Pues nada, ¿cómo hacer un semillero, no? ¿Cómo conseguir tener flores desde semilla? Pues lo que os vamos a contar aplica tanto a cosmos como a cinias y los podemos empezar a hacer ya. Además, como sabéis, comprar semillas es baratísimo, en una bolsa vienen muchas, con lo cual podéis ir probando o incluso en cada maceta pues se pueden plantar varias, así si una no sale, sale otra, o sea que plantar mediante semilleros pues está muy bien porque es barato, es una técnica barata Eso es. y funciona muy bien. Sí. ¿Cómo conseguirlas? Lo primero, pues desde vuestros viveros de confianza o tiendas de jardinería de confianza hasta por internet. Hay varias páginas. Yo, por ejemplo, recomiendo Seedaholic, Seed de semilla y Aholic. Que me río porque no lo he deletreado, pero bueno, es SEEDAHOLIC. Creo que es .com, algo así. Si lo pones en Google ya te sale. Esa es la manera de comprarlo online. Repito también, esto no es publicidad, es de donde nosotras lo compramos. También había alguna otra, pero ahora con lo del Brexit y demás, es que en Reino Unido hay muchas restricciones, o sea que ya no envían. Entonces, esta seguro que sí. Y nada, una vez que tengamos las semillas compradas, hay que comprar o coger el semillero, coger sustrato para semillero, o crearlo tú con un sustrato bueno, con humus de lombriz, lo mezclamos un poco, le podemos también añadir perlita para hacer mejorar la estructura de esos semilleros y con eso basta. Empezaríamos. Yo os voy a contar al principio dos maneras. La primera es la más exitosa, para que tengas más probabilidades de que te germine.
Y sería utilizando o poniendo las semillas, tú las rellenas el semillero de este sustrato y el semillero lo vas a colocar en un ambiente cálido para que germine y se consigue poniéndoles debajo del semillero una manta térmica para semillero, que también lo podéis encontrar en vuestras tiendas o por internet. Que lo que hace es que pueda alcanzar una temperatura de 25 grados el semillero. Entonces ponemos la manta térmica, ponemos el semillero y las semillas de cosmos o de cinias en la superficie, lo cubrimos ligeramente con sustrato y le añadimos por encima la cubierta, para que así se mantenga esa temperatura de unos 25 grados, mantenemos un ambiente cálido y así se propicia la germinación. ¿Cuánto tiempo germina? Pues bueno, aproximadamente 5 días. A nosotras nos cuesta más, muchas veces. O sea, quiero decir, no desesperéis. Dependiendo también si lo hacéis dentro de casa, pues también influirá la temperatura que tengáis alrededor, por si se consigue más fácilmente o menos o más difícil alcanzar esos 25 grados, pero bueno, si no germina a los 5, pues seguir con paciencia porque se conseguirá. Como decía, esa es la parte, o sea, con manta térmica se consiguen unos resultados más rápido. ¿Que no tenemos manta térmica? No pasa nada. Lo ponemos el semillero en el quicio de una ventana para que que sea además una ventana cálida. No lo pongáis al norte, que no le va a dar el sol, sino en una de las ventanas con una orientación que sea cálida. Tardará más, pero también conseguiréis que germine. En el momento que germina ya hay que bajar la temperatura a unos 21 o 22 grados y retiramos la cubierta principalmente para que no quememos esas semillas que han comenzado a brotar. Y luego, una vez germinados, una vez que vemos que la plantita ya empieza a salir, hay que meter el semillero en un invernadero. Lo que sí es muy importante, hay invernaderos muy pequeñitos que os pueden hacer un gran apaño y si os gustan las flores, pues ya os digo, los podéis encontrar en cualquier sitio, ocupan poco espacio y están fenomenal. Y se encuentran en cualquier centro comercial, exacto, en un sitio de bricolaje y demás. Lo digo por no hacer publicidad porque no nos paga nadie, y no, pero que en cualquier sitio, o lo pones por internet, si no. Exacto, y hay chiquititos. Claro. Entonces, lo importante con los invernaderos, porque a nosotras nos ha pasado, es en días que son muy soleados, que le está dando el sol bien, hay que abrirlos para que se aireen y entonces evitar pues que la aparición de hongos, sobre todo, o incluso pues que las plantas se achicharren también. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Sí. Ha pasado. Ahora además cada 10 veces, por lo menos en Madrid, empiezan días más calurosos, el sol empieza a soplar muy fuerte, o sea, es que está aquí Patri, que quiere toser y no quiere que suene, entonces me ha salido eso. Bueno, el sol incide muy fuertemente y algunas semillas se nos han achicharrado o bulbos se nos han achicharrado, o sea que tener cuidado porque evidentemente el plástico hace que dentro del invernadero se alcance una temperatura mayor y que incluso con los rayos inciden en el plástico y quemas las estas. Bueno, si eso os pasa, no pasa nada, vuelve a empezar, pones de nuevo los semilleros, los desinfectas bien, con alcohol, por ejemplo, como el alcohol de 70 grados o con lejía, lo desinfectas bien, le añades sustrato nuevo, pones las semillas, lo cubres ligeramente con más sustrato. Sí, vuelta a empezar el procedimiento. Sí. Era una manera de resumir de que si no se había quedado claro que lo tuviera de nuevo. Bueno, eso sí sale mal, pero si sale bien, ¿qué pasa? Bueno, primero las cinias, eso es importante también, tampoco les gusta mucho estar a pleno sol ahora estos días calurosos de primavera, o sea que cuidadito con eso también. Sí, nosotros, por ejemplo, hemos cambiado, teníamos los invernaderos en una orientación sur y como digo, ya iban a empezar a chicharrarse y lo hemos cambiado mejor a una este que les da el sol por la mañana, pero no durante todo el día.
Entonces ya hemos contado qué pasa si sale mal, que no hay que desesperarse y se puede volver a empezar, pero si sale bien y vemos que la planta sigue creciendo, pues lo que hay que hacer es trasplantarlo a una maceta individual cuando ya haya crecido, y en esa maceta pues tener un sustrato, sobre todo es muy importante que drene bien para que no se pudran las raíces. Exactamente. Genial. Pues nada, ya os iremos contando por historias cómo tenemos en Instagram, cómo tenemos nosotros, nosotras, todos nuestros avances. Y nada, ojalá que podamos disfrutar de un montón de flores este verano. Así que nada, ya yo creo que hemos hablado ya de todo lo que teníamos pensado, ¿no? Sí. Y nada, pues os seguiremos contando en futuros episodios. Espero ya poder hacerlos ya de forma más fluida. Vamos y no volver a intentarlo, dejar que esperéis durante tanto tiempo, que luego nos habéis estado preguntando ¿cuándo sale el próximo? Pues lo sentimos mucho, de verdad, pero bueno, no hemos dado para más estos meses de atrás. Pues nada, que muchísimas gracias por escucharnos hasta aquí, que os enviamos un besazo enorme, que tengáis muchísimo éxito con las semillas, y que si no tenéis, bueno, pues nos podéis escribir, os intentaremos ayudar y ¿cómo se dice? Lloramos juntos las penas. Nosotros también tenemos muchos éxitos y muchos fracasos. Esto es prueba y error. Exactamente. Todo es así. Pues nada, lo Un dicho. beso muy fuerte. Un besazo. ¡Hasta pronto! Hasta pronto, un abrazo.